Tendrá 5 minutos finales de respuesta. ¿Alguna duda? No. ¿No ninguna? Bueno, pues muchas gracias, bienvenido y adelante. Muchísimas gracias, diputadas, diputados, integrantes de la comisión, de esta comisión tan relevante para la Ciudad de México. También quiero agradecer a los representantes de las organizaciones civiles, representantes de la sociedad civil y también las señoras y señores que nos ven por las redes sociales y que están aquí también acompañándonos. Voy a leer un texto que aglutina los aspectos relevantes en relación con la materia y en relación con una visión diagnóstica anterior a una serie de propuestas. En la literatura especializada de nuestros días, Merino, Ávila, John Rodríguez, se ha dicho, no sin razón, que el tema de la transparencia suele tener diferentes facetas y dimensiones. Dentro de estas dimensiones se suele destacar a tres. La primera tiene que ver con entender la transparencia como una cuestión de diseño institucional y, consecuentemente, de políticas públicas. Esta dimensión pone énfasis en estructuras orgánicas estatales y en procedimientos de producción, manejo y difusión de la información. La segunda dimensión se ve en la transparencia una forma elocuente de describir un derecho fundamental humano, el derecho de acceso a la información pública. La elocuencia de la palabra ha perfilado incluso el manejo de siglas cuasi oficiales para denominar el derecho. Las siglas como DAI son un ejemplo de esto. La última dimensión es la de considerar a la transparencia como una forma de combatir la corrupción y en este sentido se encuentra íntimamente vinculada con la rendición de cuentas. Todas estas dimensiones tienen lazos entre sí, no obstante mantienen nodos que no logran conectarse. Un ejemplo sintomático de esta falta de conexión es que en los regímenes autoritarios también luchan contra la corrupción, aunque desde luego la promueven en otras esferas, y no son precisamente democráticos, son su antagónico. Es decir, la corrupción se relaciona con la transparencia, pero no suficientemente. En estos casos, la corrupción, tanto en regímenes dictatoriales, autoritarios como democráticos, es algo similar a la deslealtad, a la desobediencia y al desorden. En el caso de los regímenes democráticos, la expansión es mucho mayor. Ahora bien, las leyes sobre transparencia, desde que fueron creadas, se inclinan irremediablemente hacia alguna de estas dimensiones. Esta tendencia a cargar a un lado de la balanza produce insuficiencia del otro lado y un desequilibrio de ambos. Y esto sucede también con las leyes actuales, la Ley General de Transparencia y las leyes estatales de transparencia. Una dimensión adicional sobre la transparencia y su concepto, de la que se habla poco, es la del valor ético del acceso a la información pública. Un valor que adquiere la fuerza y el talante del principio del Estado constitucional y que desde luego consolida el acceso a la información como derecho humano esencial. Es la dimensión ética. Aquí, en esta dimensión, los aspectos de principios constitucionales y los aspectos de la ética pública confluyen, acoplándose en su entorno, en el entorno del sistema social y del sistema jurídico, de manera gradual pero efectiva. También se ha afirmado, aunque a veces de manera poco específica, que la transparencia, o mejor, el acceso a la información pública, ha sido el resultado de la consolidación democrática de los estados modernos. Sin embargo, creo que esto es un error. En realidad, no es el resultado, la transparencia y las prácticas transparentes, los gobiernos abiertos no son resultados de la democracia. En realidad deben ser considerados como un presupuesto esencial de la democracia. Es decir, como un indicador para medir consolidaciones democráticas, regímenes democráticos o no democráticos. Sin embargo, este aspecto del acceso a la información pública, que es presupuesto de la democracia y no su producto, se ha analizado conceptual y factualmente de manera tardía y dispersa. En nuestras sociedades la expectativa ciudadana de la democracia tiene que ver con comicios regulares, libres, igualitarios, transparentes, pero también con la protección de sus derechos políticos en todos los ámbitos, en el Estado, en el de la sociedad civil y en otras organizaciones y agrupaciones, principalmente las políticas.
Los ciudadanos exigen transparencia y rendición de cuentas de todas estas organizaciones. También exigen objetividad, neutralidad e independencia en el ejercicio de los cargos públicos, perfiles idóneos de los miembros de los órganos de gobierno y autónomos, así como racionalidad y accesibilidad de sus decisiones. En resumen, lo que se pide es el cumplimiento de las reglas y los principios del Estado de Derecho. Y es en este punto en el que se extiende el mayor desafío del nuevo esquema normativo en la materia, particularmente desde las reformas constitucionales, la ley marco y las leyes en esta materia de los estados. En este punto también es en el que la balanza debe inclinarse a su otro fiel, el fiel del principio ético de la transparencia y la protección de derechos humanos, el del debate crítico, abierto, tolerante e informado, el de la democracia deliberativa, previo la democracia participativa. En pocas palabras, el de la cultura de la transparencia, el de una cultura ciudadana que, como aquel gastado cliché, mantiene sin embargo inalterable su valor profundo. La ampliación del espectro de los derechos a la verdad, a la publicidad, derecho a la información, la rendición de cuentas, el derecho a la intimidad y el respeto a la vida privada, por otra parte, encuentran resonancia en incontables normas generadas en la última década, normas de diverso carácter y de distinta jerarquía que expresan de maneras diversas también la forma de atender este tipo de problemas en las democracias constitucionales. La evolución normativa de esta importante y sencilla materia, la materia no cerrada a la transparencia, sino involucrando rendición de cuentas y combate a la corrupción, ha propiciado también que una serie de modificaciones, enmiendas constitucionales y la generación de principios en esto. Un ejemplo emblemático es la Constitución de la Ciudad de México, en donde establece, por ejemplo, como una muestra, el valor de la solidaridad social, que también debe estar presente en este caso. Pues bien, no obstante el carácter robusto del sistema garantista, la realidad ha mostrado algunas deficiencias en el modelo y correlativamente la posibilidad de eliminarlas. Parece ser una práctica algo común el mantenimiento de cierta discrecionalidad en la clasificación de los tipos de información que manejan los entes públicos. Esta clasificación suele estar basada en estándares no suficientemente objetivos, lo que genera una distorsión al momento de hacer juicios en torno a la actividad cotidiana de solicitar y proporcionar información. No tiene caso, entonces, que los procedimientos de petición sean eficaces si la información que al final se da resulta completamente acotada, al haberla sujetado a tamices artificialmente construidos. En fin, por todo esto es indispensable, a partir de nuevas reflexiones, atender a ciertos aspectos relevantes en este campo. Hay que planificar adecuadamente las políticas públicas y hay, como se está haciendo aquí, que integrar verdaderos órganos que se les denomina garantes de varios derechos, no solo de dos derechos, varios derechos, pero que deben de actuar sobre la base también de principios constitucionales. Uno que lo hemos dicho tantas veces los participantes aquí, el de máxima publicidad, pero otros dos muy relevantes, que es la responsabilidad y la solidaridad social. Ahora, para poder dar causa a estos aspectos, yo creo que deben de considerarse, en mi opinión, muchas cuestiones, pero menciono dos relevantes. Uno, revisar la correlatividad del derecho al acceso a la información pública. Es decir, no solo nos podemos quedar con la actividad de la gestión gubernamental de dar la información pública que se refiere. El derecho a la información pública tiene un correlato, que es el ejercicio del derecho, y parece que estamos inhibiendo el ejercicio del derecho. La capacitación no solo debe ser a los entes, sino debe haber no una capacitación, sino una formación integral a los ciudadanos para que entiendan que la información que les interesa está ahí y pueden acceder a ella. La segunda cuestión vincula la gestión pública, que es un medidor de la democracia, la eficiencia en la gestión pública y el uso de varios mecanismos innovadores como softwares especializados, como inteligencia artificial, para llevar a cabo con integralidad el sistema que tenemos. Creo, con toda honestidad y respeto, que mi perfil
es un perfil idóneo para el cargo que están postulando, porque no solo soy académico, sino también he sido práctico en la administración pública y administración de justicia. He sido profesor de diversas universidades, lo que me permite tener un fuerte carácter analítico con un conocimiento especializado en la materia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jaime. Y bueno, debemos sacar una pregunta. ¿A quién le toca? A la diputada Leonor. Ah, ¿me toca a mí? No, yo no saco. Yo también tengo mano santa. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un archivo histórico y uno municipal? Bueno, son preguntas que nos hicieron. Sí, claro. Bueno, la diferencia... No, espérame. Es que vamos a hacer primero la ronda de preguntas, sí. Y luego ya te vamos a dar la palabra de nuevo. Gracias. ¿Algún diputado Lerdo, adelante? Muchas gracias, bienvenido y muchas por participar en este proceso de selección. Sin lugar a dudas, la elección de los consejeros faltantes o restantes del Instituto de Transparencia es uno de los grandes pendientes que se tienen. Sin embargo, todavía hay camino que recorrer en el armado de la arquitectura legal e institucional en materia de transparencia para la ciudad. Me gustaría saber desde su punto de vista cuáles serían los 2 o 3 temas pendientes para actualizar la ley en aras de tener un instrumento normativo que esté acorde con las necesidades y con los tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias por su respuesta. Gracias. Diputada Leonor. Bienvenido, Jaime. Gracias. A mí me gustaría preguntarte desde tu punto de vista, ¿qué relación existe entre la transparencia y los indicadores mundiales y regionales con la consolidación de la democracia? Muy bien. Tienes 5 minutos, adelante. Muchísimas gracias, diputados, diputadas. Contesto rápidamente la primera pregunta. La primera pregunta es muy interesante. Sin embargo, creo que están mostrando 2 significados distintos, 2 aspectos conceptuales distintos. Es decir, la clasificación de archivos, un tipo de esta clasificación del archivo histórico tiene que ver con un criterio diferente a los archivos que manejan las entidades. Es decir, es una pregunta que combina 2 aspectos distintos. Porque los archivos históricos la denominación o el concepto está íntimamente relacionado con el ciclo vital del documento. Entonces, viene un proceso en el que son archivos de trámite. Uno de los conceptos en este ciclo vital del documento es archivo de trámite y el último es justamente el archivo histórico. Ese es un tipo de conceptos, sigue criterios distintos. Otra cosa son los archivos municipales. Los archivos municipales, este criterio tiene que ver no con el ciclo vital del documento, no con una cuestión técnica, archivística, sino más bien con una cuestión de facultades de los diversos niveles de gobierno para administrar documentos y datos. Dejo esta pregunta así, se trata de 2 cuestiones distintas. Voy a la pregunta que amablemente me hizo el diputado, que me pidió 3 puntos para actualizar la ley. Doy un pequeño contexto de unos cuantos segundos. Ha quedado absolutamente desactualizada la ley, es decir, nuestra ley local. Y esto en muchísimos aspectos. Un primer aspecto es el aspecto estructural. Digamos, a partir de la entrada en vigor de la Constitución de nuestra ciudad, el aspecto de la estructura del instituto, el órgano garante, quedó desfasado. Digamos, los integrantes, el número de integrantes, que para dar un ejemplo mínimo, es distinto. Hay ciertas facultades distintas. Algo importantísimo es que desafortunadamente ustedes no nombran a la presidencia, el presidente del organismo garante, sino que ahora se hace como se suele hacer, es una práctica ortodoxa pero correcta, me parece, que los propios miembros del órgano, de manera colegiada y de manera secreta, puedan nombrar a su presidente. Esto es muy importante porque contribuye, tengo que decirlo de forma desafortunada, contribuye afortunadamente, pero se basa en algo que no es afortunado, a mucho mayor autonomía e independencia.
Entonces, uno de los aspectos es el cambio estructural, el diseño del instituto. Otro aspecto muy, muy importante es que hay una buena expresión de integralidad en nuestra Constitución. Nuestra Constitución prevé diferentes aspectos que se vinculan mucho. El sistema anticorrupción, la cuestión de innovación, un segundo punto, y la cuestión de transparencia y acceso a la información. Nuestras leyes, nuestra ley local debe atender de manera integral estos aspectos. Y creo que solo está quedando, se queda corta en los mismos, particularmente en la nueva organización del sistema anticorrupción. Y un tercer aspecto es que también está contemplado en la Constitución en diversos artículos, es lo que yo había dicho respecto de la eficiencia de la gestión. Digamos, doctrinariamente un gobierno abierto, sus instituciones, un parlamento abierto, tiene que ver con, entre otros aspectos, la eficiencia de la gestión. Y me parece que la ley no atiende y tendría que atender la eficiencia de la gestión. Estos son los tres aspectos. Muchísimas gracias. Rápidamente con la importante pregunta que me hace la diputada. Usted tiene toda la razón. La relación entre la transparencia, corrupción, rendición de cuentas es íntima con la democracia. Yo ya expresé en el documento que leí que es un presupuesto de la democracia. Y vemos los indicadores. Esto es importantísimo. Marta Lagos, la secretaria ejecutiva del indicador Latino Barómetro, ha dicho que es curioso que en las democracias actuales, que entran en este estado de crisis, se va por un lado la cuestión de la transparencia, la transparencia es muy alta respecto a las instituciones, pero el grado de corrupción es altísimo, sobre todo en Latinoamérica. Por lo tanto, hay una dispersión, en este caso, en los indicadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por tu participación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Qué amable, les agradezco a todos. Gracias. Y bueno, ¿se encuentra Navarro Ramírez Daniel? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, de todos modos, él está citado a las 18:30, son 18:06. Tienen unos minutos para descansar, para salir a fumar, lo que gusten, estirar las piernas, echar un chiste.